referencia a proyectos, cómo navegar en los proyectos, cómo diseñar los proyectos. Sin embargo, en esta presentación es mucho más para profundizar un poco el tema de consolidación de un punto de vista también catedrático, básicamente académico, de base de nuestra investigación en mi instituto. Eso es la experiencia internacional. Después quiero concluir algunas exigencias, condiciones y también voy a poner como un enlace a la presentación por la mañana, cómo integrar en los proyectos, pero esto muy brevemente. Hicimos un estudio por el gobierno suizo en el año 2012-2013 básicamente, y nos preguntaron qué hacen los países miembros del OCDE en cuanto a la consolidación de estados financieros gubernamentales. Y empiezo básicamente con los que no están, porque ustedes saben que OCDE tiene 34 o 35 miembros, pero aquí solamente están 12 miembros. Entonces, ¿dónde están los demás? Bueno, no están, porque no, sobre todo en el año 2012-2013, no habían hecho ninguna consolidación de estados financieros. Y tampoco había ninguna intención de implementar consolidación de estados financieros, y por eso no están en este lámina, porque efectivamente no hay nada a contar sobre los demás. El periodo, mientras tanto, ha cambiado un poco. Sí hay otros países que están embarcando, por ejemplo Corea, por ejemplo Portugal, y otros países europeos del este, por ejemplo Polonia, por ejemplo la República Checa, sí están en el proceso de implementar consolidación, ya han tenido algunos éxitos. Entonces el número en este momento, 4 años o 3 años más tarde, es un poco más elevado, pero todavía se queda un gran número, un número sustancial que no tiene. La pregunta fue, bueno, la primera pregunta es una pregunta bastante simple. Están en implementación del proceso, ya tenéis la implementación finalizada. Se entiende muy fácilmente. Un poco menos fácilmente es el tema del perímetro y del método. Y él mencionó que básicamente, y empiezo arriba básicamente, que solamente hay 2 países, Reino Unido, el ejemplo de Rien, y también Estonia, que hacen consolidación para el sector público. Hay que añadir, como no miembro, Colombia también lo hace. Por eso no es algo que no es común, pero Colombia en este momento no ya está miembro de la OCDE, entonces por eso faltaba en el estudio. La mayoría de los países solamente hacen consolidación básicamente nivel por nivel. Entonces se hacen consolidaciones a nivel nacional para las empresas o las entidades controladas por el gobierno nacional, y se hacen consolidación a nivel municipal, no sé, para las empresas e entidades controladas por las municipalidades, pero no tiene que ver nada con el nivel nacional. Entonces se separan normalmente muy claramente los niveles. Pienso que también podríamos añadir Perú efectivamente en este grupo lo más arriba, juntos con Colombia, como no miembro, pero en este nivel más alto. En la mitad otra vez tenemos la noción de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia hace variadas consolidaciones. Entonces también existe una consolidación a nivel nacional. Entonces Colombia también hace lo igual que hacen los otros países en la mitad, como los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, España, Canadá. Este es el grupo más grande. También Israel está en el progreso de implementar una
consolidación de este nivel. Y también se ve que Suiza, después de este reporte, han decidido de implementar el mismo tipo y van a implementar el mismo tipo de consolidación en 2017. Además hay Francia, Austria, Chile, Canadá, Suiza, Suecia, que aplican no necesariamente la consolidación línea por línea, sino anteriormente hemos en Suiza y los otros países todavía a veces implementan el método de participación, es decir, que no consolidan línea por línea, no hacen eliminaciones, sino consolidan solamente el porcentaje controlado por la entidad controlada. Entonces se ve que hay una tendencia, y esta fue la recomendación, y finalmente el Congreso, hay que decir, ha seguido nuestra recomendación de consolidar línea por línea, pero para entidades controladas, que está en la mitad por la derecha. Otro tema de investigación nuestra es el tema de bancos centrales. Es otra pregunta que se debe cuestionar. ¿Se debe o no se debe incluir el Banco Central? Bueno, otra vez, pocos gobiernos incluyen el Banco Central, pero algunos sí incluyen, por ejemplo, Nueva Zelanda, por ejemplo, Australia, y también bien entendido los países latinoamericanos que mencioné anteriormente, que no son miembros de OCDE, pero tienen buena práctica en este sentido. Pero la mayoría no. Este estudio básicamente fue un estudio mucho más sobre el tema de homogeneidad o mucho más heterogeneidad de las políticas contables de bancos centrales. Efectivamente, el objetivo del estudio fue de analizar si hay alguna forma de explicar las políticas contables de los bancos centrales. Todo el mundo ve muy claramente que no hay, porque los puntos son en cualquier lugar. Básicamente no se puede explicar nada con este estudio, falta que no se puede explicar. La intención fue, hay un índice de transparencia de fortaleza financiera, no es nuestra invención, sino es un índice de Banco Internacional de Pagos, Bank of International Settlements, lo hace. Y después, este fue nuestro análisis, fue el tema del balance de los bancos centrales, si son vulnerables o no a cambios de valores de mercado, depende de su portfolio. Entonces hay bancos que básicamente solamente tienen moneda en circulación, entonces no son vulnerables porque no cambian la valorización, sino otros que tienen muchos instrumentos financieros. Bueno, la teoría sería que los que tienen muchos instrumentos financieros tendrían que haber una política contable que refleje los cambios y que está transparente en cuanto a los cambios. Entonces es como una línea de 45 grados que es la expectativa del Banco Internacional de Pagos, pero como vemos no hay. Lo que pasa es que efectivamente hay algunos países que están, por ejemplo, Nueva Zelanda sí tiene muchos instrumentos, pero también tiene mucha transparencia, muy bueno. Pero hay otros que, por ejemplo, España, muchos países de zona euro no tienen mucha transparencia, pero tampoco necesitan, porque tampoco tienen mucha vulnerabilidad, porque casi no tienen independencia, entonces están abajo. Pero lo más peligroso es a la izquierda, arriba, donde hay mucha vulnerabilidad y donde hay poca transparencia. Y vemos que hay dos países latinoamericanos, Chile y México, que están acá. Hay que decir que Suiza no está lejos, pero eso es la situación, y esto es como una conformación hablando de la consolidación. De antes de pensar en consolidar, también se debe considerar cuál es la política contable del Banco Central, porque puede ser muy diverso y muy inadecuado. Bueno,
Este es el tema de política contable. Normalmente se dice, bueno, lo más simple es si todas las entidades están en IGCP, pero esto casi nunca ocurre. Normalmente las empresas usan NIF. Esto no es un gran problema normalmente, porque la diferencia entre IGCP y NIF es muy pequeña. Sí hay diferencias, pero normalmente las diferencias es mucho más pequeña que entre IGCP y normas antiguas nacionales o algo así, entonces la diferencia es menor. Y la diferencia depende mucho más también de la política contable, otra vez, porque en las IGCP y también en las NIF hay varias opciones que son muy diferentes o pueden ser iguales. Por eso, normalmente, mi primera recomendación es de tratar la consolidación como último paso, porque hay bastante complejidad y hay que armonizar anteriormente la política contable. También hemos visto este lámina por la mañana. Hay que definir cuáles consolidaciones se hacen. Y como hablamos sobre el caso de Colombia, por ejemplo, sí es posible que se hacen múltiples consolidaciones, no solamente una. Según las NIC-SP, por ejemplo, es la consolidación en rojo a nivel nacional que se puede hacer. Pero, por ejemplo, como ya hemos visto en el caso de Colombia, también se hace una consolidación de todo el sector público, según su constitución. Es una exigencia constitucional. Y por eso pienso que hay que pensar 2 o 3 veces cuáles son los más factibles, los más útiles consolidaciones para los usuarios, porque últimamente son los usuarios que tienen que decidir cuáles tipos de consolidación son útiles. Más técnicamente, hay que decidir también cómo hacer las eliminaciones, y me gusta mucho esta lámina de Ian con el número de posibles conexiones, de interacciones que puede ser muy grande en casos reales. Básicamente hay 3 métodos. El primer método es lo más sofisticado. Si muchas entidades usan el mismo sistema informático, que puede ser SAP, que puede ser Oracle, no importa, pero si es dentro del mismo sistema, evidentemente el tema de eliminaciones es muy fácil a gestionar. Esto es el caso, por ejemplo, en Ecuador y también entiendo en Perú, que se hace mucho dentro de un solo sistema, y esto es lo más fácil, pero en muchos casos no existe un tal sistema y no es factible, no es posible implementar un tal sistema a corto plazo. Por eso lo que se hace en otros países, y menciono el caso de mi patria, Suiza, por ejemplo, nosotros tenemos un poco una situación más diversa en cuanto a los sistemas, pero dentro del perímetro de consolidación tenemos códigos, básicamente, para cada transacción recíproca. Se identifica, entonces, en una factura de una entidad consolidada a otra entidad consolidada. Si, por ejemplo, el servicio postal hace una factura al servicio ferrocarril, entonces en esta factura hay un código adicional, suplementario, para identificar que está una transacción recíproca. Y el tercer es básicamente de usar cuentas específicas para agregar las transacciones recíprocas, y así evidentemente tenemos un poco un problema de lo que mencionó Ian, que hay algunas diferencias que pueden ser bastante grandes, y este es también la evidencia aquí en Latinoamérica, en muchos países. Entonces hay que decidir cómo implementar, y esto, y no voy a gastar mucho tiempo, es básicamente la última lámina. Lo que he dicho por la mañana en cuanto a la gestión de proyectos también se aplica a la gestión de proyectos de consolidación. Bueno,
como primer paso, por favor, hagan un estudio, hagan un análisis, toman decisiones antes de implementarlas y después hay que implementar una normativa como primer paso, después configurar los sistemas, después recoger los datos, verificar los datos y transversal la capacitación. Es la misma gestión de proyectos. Bueno, con eso termino y me gusta también de tomar preguntas al fin de este bloque. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su presentación. Y ahora vamos a escuchar las características de los sistemas desarrollados en Colombia con Pedro Luis Borges, Contador General de la Nación. Vamos a preparar la presentación. Bien, sea lo primero agradecer a la organización, a María Teresa, y por el espacio que nos han dado en esta agenda. Expresarle excusas a ustedes, la presentación no viene dentro del formato de las láminas que se han establecido, pero por política de gobierno está definido que para eventos se debe utilizar una base estable por política en todas las presentaciones que se hagan a nivel nacional e internacional. Pues este focal 3 recoge lo que le decía yo a la doctora Fleitas y a Xiomara y a Ramón, una apuesta que ustedes hicieron desde Washington por apostarle a un proyecto, y yo creo que ustedes han sembrado un buen terreno, y prueba de ello es lo que estamos haciendo allá con el Génesis, con el excontralor de Chile, a quien pido a través suyo que le haga un saludo muy especial, y el evento pasado y hoy. Pues efectivamente estos temas de gobernanza, en temas de lo que es la contabilidad, tiene que ver con algo de una expresión latina que tiene que manifiestar lo de las cuentas. Las cuentas públicas tienen que ver con algo que es el cuidado de la honradez. Y a eso estamos llamados todos nosotros, porque si la contabilidad es custodia de la honradez, pues necesariamente la honradez tiene que ver con la administración del erario público. Y ese es nuestro país, 32 departamentos, 1.100 municipalidades, de tal suerte que la contabilidad pública nosotros creemos que debe ser generadora de valor para buenas prácticas de gobierno. Y eso es prosperidad en los estados. Y al ser prosperidad en los estados, eso es buen gobierno en las organizaciones. Y hoy en día la contabilidad pública tiene que migrar al concepto, no es la traducción literal, pero nos hemos aproximado en el caso nuestro a lo que es la accountability, porque ello es precisamente un ejercicio de responsabilidad social. Y la responsabilidad social es de todos quienes tenemos sobre nuestros hombros encargos de manejar la cosa pública. Y en el manejo de la cosa pública, efectivamente, como ya lo manifestaba Andreas, en el caso nuestro, nosotros el sistema de consolidación es por mandato de la Constitución del país. Cuando ya en el año 91 los constituyentes establecieron la figura del Contador General de la Nación, le dieron las funciones de uniformar, centralizar y consolidar. Eso es lo que está en esta lámina, para elaborar el balance general. Elaborar el balance general de la nación y elaborarlo sobre la base de la estructura organizacional del Estado en los poderes conforme están. Las ramas del poder público, los órganos autónomos, los organismos de control y los organismos que tienen que ver con la gestión del aparato productivo en lo que hace el Estado. Efectivamente, estos temas de consolidación por mandato de la norma, nosotros tenemos para esta lámina, ¿por qué no me ayudas con la página? Unos desarrollos que se hicieron en pretéritos años y que los hemos estado actualizando, y es lo que nosotros en Colombia tenemos en nuestra web
es una plataforma informática que se conoce con el nombre de Consolidador de Hacienda de Información Financiera Pública. Es lo que se conoce con el nombre del chip. Y ese chip lo que hace es una navegación de todas las entidades públicas que estaban en la anterior lámina, ¿sí?, que suman las 3.749 entidades, 3.749 entidades chip, 3.749 entidades, que fue con lo que consolidamos a diciembre 31, y esas plataformas informáticas, necesariamente nosotros hemos dado una información de democratización del sistema de la consolidación nuestra, porque los socios de un país son todos los connacionales, y los socios también son aquellas personas que están allende de las fronteras, que deben mirar al país a ver cómo está su radiografía económica. Ese chip, nosotros hemos montado la información a través de un sistema que llama la georreferenciación de la contabilidad pública. ¿Por qué? Porque cualquier socio de un país debe conocer cómo están los activos, los pasivos, las deudas que tiene cada ente territorial o del nivel nacional. Ese es un proyecto que está atado al sistema chip, y uno puede entrar a cualquier municipio de Colombia o a cualquier departamento, no voy a defender en ello, pero sí utilizando la plataforma Google Maps. Cualquier colombiano, desde cualquier sitio que tenga un móvil, puede conocer las finanzas del país desde los sitios más recónditos donde siempre haya una señal en sistemas de información. Pasémonos a chip nuevamente. Ese sistema chip de nosotros lo que hace es, a la presentación, si es tan amable, esa es la página del sistema nuestro. Estas entidades que aparecen ahí necesariamente para efectos de los propósitos de consolidación nuestros, lo que se hace es, sobre esta plataforma del país, abrir lo que es la Hacienda Pública Nacional y lo que es la Hacienda Pública Territorial, y aquí producimos el balance del sector público, de la Hacienda Pública Nacional, que son 351 entidades a diciembre 31 del año pasado. Son todas las entidades que están en la ley de presupuesto. Y aquí de este lado está la Hacienda Pública Territorial, distribuido por sector financiero, no financiero, empresas y entidades de gobierno. Este sistema de consolidación nos permite agregar información línea a línea, como si fuese un todo la consolidación. Cuando uno agrega información línea a línea, ese agregado de información por partidas, lo que se logra es conseguir estados financieros que presenten información económica como si fuera una sola entidad. Entonces, este sistema, donde producimos los 3 estados financieros, estos, que también cualquier ciudadano de cualquier sitio del mundo los puede consultar en nuestra página, por un tema que es la ley de transparencia. La ley de transparencia yo creo que debe ser consustancial a todos los países, porque cuando se es transparente en la información pública, es, como dice nuestro eslogan, cuentas claras, Estado transparente. Y eso necesariamente implica que nuestro sistema de consolidación, sobre la base de los usuarios estratégicos nuestros, nos reportan información a través de esta plataforma, línea a línea, se presenta en una bodega de datos la captura de información, se hacen unos análisis por parte de un personal que tiene que ver con la centralización de la información. Al centralizar la información, aquí se hacen unos análisis, porque como la información contable viene certificada desde la base por el gerente público y un contador, nosotros, por más que queramos y le encontremos deficiencias, no podemos cambiarle y tocarle la información. Y ese es un gran problema que se presenta en los sistemas de consolidación, que más adelante les voy a comentar.
Entonces, en ese ejercicio, cuando se consolida la información a través de esta página, pues el producto final es para estas personas, para los ciudadanos, para los socios de cualquier país. Y en ese proceso de consolidación, entonces lo que se es a través de formatos que se cargan en esa plataforma chip, que se transmite y que tiene unos sistemas validadores donde entran, para el caso último, que como les comenté era 3.751, a la fecha antes de corte de la semana pasada se incorporaron otras entidades, tenemos 3.758, y aquí en esta bodega de datos, llamémoslo así, se fundamenta sobre el cruzamiento de catálogos de cuentas, y para efectos de consolidación tenemos lo que se conoce con el nombre de árboles de consolidación. En los árboles de consolidación se cruza toda la información, se comienza a manejar el tema de lo que ya hablaba el doctor Ian y el doctor Andreas, el tema de las eliminaciones y el tema de las operaciones recíprocas. Ese es un tema también bastante fuerte cuando se inician los procesos de consolidación, porque yo soy consciente que en la gran mayoría de países los gerentes públicos a lo último que le ponen cuidado es a la contabilidad. Y hoy en día hay que retomar esa pirámide, que son muy pocos los que le ponen cuidado, que están en la parte alta de la pirámide, y la base es lo más. Yo creo que hay que volver la pirámide al contrario, la base hacia arriba, que sean todos, y los mínimos son los del vértice del lado de abajo. ¿Qué se hace? Aquí nosotros, cuando hacemos la consolidación, hacemos 3 precierres, con el ánimo de que le podamos decir a algunas entidades que se crucen en información porque no la han casado para efectos de operaciones recíprocas, antes de que se cierre. Pero ese es un problema que se genera cuando quedan saldos por conciliar. Eso por más que uno haga esfuerzos fundamentales, siempre habrá registros contables que no se crucen. Y necesariamente ahí quedan los saldos por conciliar, y esos son glosas que normalmente formulan las Contralorías, porque no ha habido el cuidado y la diligencia profesional desde la base cuando se hace la información. Entonces, aquí lo que se maneja son saldos y movimientos. Entonces, el sistema coge el saldo del mes anterior, valida los movimientos y captura el saldo nuevo en esa plataforma de consolidación. Y en las operaciones recíprocas exactamente igual, se hacen todos los cruces, y en los cierres preliminares uno puede hacer, por ejemplo, en el caso nuestro, que es la Dirección del Tesoro, por donde más entran los recursos a nivel nacional y para las entes territoriales, y con las entidades grandes como Ecopetrol y otras, que podemos hacer que se crucen esa información para que no afecte y nos quede y no se aplique, bien sea en cuentas de resultado o en cuentas reales o de balance, en la aplicación de esos saldos que se presentan. De igual manera, ya lo manifesté, en esa reciprocidad de las operaciones, ese es el tema de mayor coyuntura, que a través del tiempo se han cruzado esos saldos por conciliar porque no se aplican debidamente los parámetros de consolidación. Ese es un tema de glosas fiscales permanentes por parte del ente de control fiscal, pero en el caso nuestro nosotros no tenemos, dentro del ordenamiento constitucional, no tenemos autoridad para hacer control y vigilancia. Escasamente lo que podemos hacer es inspección sobre la observancia del régimen de contabilidad. Entonces esos efectos se ven grandes y se llega en el proceso de consolidación a calcular la parte de composición patrimonial que tiene que ver con los cálculos de interés minoritario del sector público, ¿sí? Entonces, estos efectos consolidadores, sobre la base de todos estos árboles de consolidación y de cruzamiento de información, nos lleva también a que en esa plataforma chip que nos reportan, vienen las revelaciones que se hacen, y ahora con el ajuste a práctica líder internacional, estamos haciendo conjuntamente con un trabajo con el multilateral PM, cómo redefinimos este proceso para acomodar a una práctica mundial de cómo debe ser una presentación de estados financieros consolidados, los generales, desde el punto de vista de las grandes exigencias que hoy en día demanda el tema de las revelaciones. En el tema de las revelaciones, esta plataforma que está actualmente no aguanta
el carga de información de los temas de revelaciones. Eso es un ejercicio que estamos trabajando, que una vez lo terminemos lo vamos a entregar a todos los países de focal como un elementos fundamentales. Es base del sistema de consolidación los catálogos de cuentas, porque ahí es donde se generan las operaciones, donde se registran los niveles de clasificación que integran los activos, y este es como un resumen del proceso de la consolidación: la agregación de saldos, eliminación de operaciones recíprocas, los saldos por conciliar, los cálculos de interés y minoritarios, determinación del resultado de la consolidación, reconocimiento de la participación de los terceros en los resultados y la determinación de un consolidado. Esto que les acabo de decir, yo con el mayor de los gustos, este es un documento que es el manual de consolidación nuestro. Este manual de consolidación está aquí, dentro del paquete de los archivos de la memoria de focal, se entregará para los trabajos que quieran cada uno. Este sistema de consolidación nuestro dispone de 19 tipos de reglas de consolidación. Esas 19 tipos de reglas de consolidación son estas, en su orden: cómo se hacen los cruces entre los árboles de consolidación para efectos de todos los propósitos sobre la base de los reportes que se recogen a través del consolidador de información financiera pública, y se hace un sistema de eliminación de operaciones recíprocas a través de la misma plataforma informática y los desarrollos. Este es un sistema que ya hay que migrarlo a unos escenarios de desarrollos tecnológicos nuevos. Estamos trabajando en ello. Contamos hoy en día con el apoyo del BM y también con el apoyo de la Agencia de Cooperación Suiza, que es SECO, que Andreas conoce muy bien el tema porque es líder allá en su país y participa en estos temas. Entonces, estamos haciendo una actualización al consolidador de Hacienda por los efectos que se tienen sobre ello, y las reglas de eliminación. Esas reglas de eliminación también están contenidas en el manual de consolidación a los que me referí anteriormente, y aparece el tema que les decía ahora, el de los saldos por conciliar. Ese es un tema muy fuerte que lo debemos de seguir trabajando, porque esos son los impactos grandísimos. En el balance consolidado a diciembre 31 del año 2015 nos quedaron saldos en operaciones recíprocas del orden de 90 billones de pesos, en el caso nuestro, cuando el total de los activos de nosotros es del orden de los 999.8 billones de pesos del balance del sector público. Entonces, eso tiene más o menos como un 10% en los efectos de las consolidaciones, y lógicamente que eso impacta por la no oportunidad de los registros en las cuentas reales que se presentan. Este es el consolidado final que nos arroja el sistema de los reportes de consolidación, de entrada de la información, los análisis de los consolidados y la elaboración de los informes. En esa elaboración de los informes, esto es lo que producimos. Producimos un primer ordenamiento que es el balance de la Hacienda Pública Nacional, o sea, el nivel nacional, las entidades que están del presupuesto general de la Nación, el balance de la Hacienda Pública Territorial, que ya lo vieron en la lámina, y a estos dos le agregamos el balance de dos entidades, que es el balance del Banco de la República, y le agregamos un balance que, por efectos de la administración de los recursos de hidrocarburos y el sistema minero colombiano, se llama el Sistema General de Regalías, que producimos un balance aparte por el control. Entonces aquí están las entidades del nivel nacional 351 más las 3.476, eso nos suma alrededor de 3.800 entidades públicas que producimos este balance consolidado, que lo sometemos a control político, al legislativo y al control fiscal, a la Contraloría General de la República por efectos de competencia. Esto es en términos generales lo que nosotros hacemos en sistemas de consolidación. Y simplemente decirles que nosotros estamos en la red, y como estamos en la red, nosotros tenemos un eslogan que cada vez que venimos a un sitio es a rendir cuentas. Yo lo que estoy haciendo aquí en Focal es rindiendo cuentas, y lo que nosotros debemos hacer todos es hacer público lo público, porque cuando uno hace público lo público, pues ganamos todos, ¿sí? Y eso es un ejemplo de transparencia, eso es buena gobernanza, ¿sí?
Esto quería comentarles muy rápidamente en estos 20 minutos. Y si ustedes quieren mirar el sistema de georreferenciación, yo creo que esta es una buena práctica de gobierno. Una buena práctica de gobierno donde escribamos, por ejemplo, Antioquia, que es un departamento de Colombia, el departamento de Antioquia, consultar, y ahí nos salen los estados, la información contable de ese departamento. Y si ustedes quieren ir al departamento, que les sale en el mapa, utilizamos una herramienta de Google Maps, ustedes pueden entrar a cualquiera de los 126 municipios o municipalidades que tiene el departamento de Antioquia y pueden ver la contabilidad de cada uno de ellos. Este es un ejercicio que nosotros creemos que es una buena práctica de gobierno, es una buena práctica de transparencia. Quería comentarles esto. Si alguno de los países miembros de FOCAL estaría interesado en algún apoyo de esto, no dude que nuestros ingenieros en las plataformas informáticas que tenemos desarrolladas les podemos entregar las bases para que ustedes tengan esta herramienta que yo creo que les va a servir como buena práctica de gobierno. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias y ahora vamos a recibir al consultor de Perú, don Eric. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quiero felicitar y agradecer a María Teresa por la acogida que nos ha dado. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación referente a los avances que tenemos nosotros con el tema de consolidación de los estados financieros en Perú. Como definiciones tenemos básicamente, de acuerdo a la NIC SP6, ¿no? Que los estados financieros consolidados son estados financieros de una entidad económica que se presentan en un solo estado. También tenemos dentro de los estados financieros, también tenemos dentro de los objetivos de las políticas que nosotros manejamos un manual de integración y consolidación de los estados financieros, que si vemos los objetivos que se han trazado, son similares a los objetivos que tenemos dentro de la NIC SP35, como por ejemplo la presentación de la situación financiera y los resultados de las operaciones de un grupo de entidades públicas relacionadas en razón de un control común. También tenemos que proporcionar información que permita a las autoridades encargadas de formular políticas y a los analistas institucionales para conocer y fijar niveles de recursos, rendir cuentas sobre un conjunto de entidades que conforman un grupo consolidado y más normas que se presentan dentro de estos objetivos, de este manual de integración y políticas, ¿no? Básicamente en Perú lo que nosotros queremos resaltar es, y dar a conocer, es la magnitud que nosotros venimos abordando con respecto a la consolidación. Con respecto al sector público, tenemos 2.475 entidades o pliegos presupuestarios que son los que se vienen a consolidar dentro de nuestra información financiera y presupuestaria, ¿no? Partimos por las unidades de registro que forman parte de los gobiernos del gobierno nacional y los gobiernos regionales. Si nosotros vemos dentro del gobierno nacional, vamos a obtener, podemos ver que están inmersos los ministerios, los diferentes poderes del Estado, entidades captadoras, las universidades, entre otros organismos, así como el salud, que viene a ser el seguro social, ¿no? Y otro tipo de entidades como las beneficencias públicas. Del mismo modo, dentro de los gobiernos regionales, tenemos 27 gobiernos regionales, incluidos las mancomunidades y las empresas de tratamiento empresarial. Lo que conforma también dentro de los gobiernos locales
o las municipalidades, que vienen a ser 2008 dependencias o pliegos presupuestarios, donde tenemos centros poblados, organismos públicos descentralizados, tenemos institutos viales provinciales y mancomunidades. Todo esto para nosotros nos conforma el sector gobierno central o gobierno general. Asimismo, dentro de lo que también venimos nosotros integrando son las empresas públicas no financieras, que están conformadas por 154 empresas, dentro de las cuales tenemos empresas públicas no financieras propiamente, tenemos empresas en liquidación no financieras, empresas no operativas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, empresas que forman parte y prestan servicio de luz, agua a los gobiernos regionales, que son financiadas o creadas inicialmente por los mismos gobiernos regionales, ¿no? También tenemos las empresas públicas financieras, dentro de las cuales está, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, las empresas públicas en liquidación y diferentes fondos que podemos manejar dentro del Estado peruano y que nos sirve para poder financiar nuestra información, nuestro presupuesto. Pero a su vez, estas empresas, que son las 2.475, las dividimos en dos grandes etapas. Una primera etapa son aquellas que registran dentro de un sistema, que nosotros tenemos, digamos ya el sistema SIAP, y todas aquellas registran transacciones, digamos, de ida y vuelta, ¿no? Entre gobiernos, entre entidades del mismo sector público, ¿no?, que está conformada por los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales. Pero asimismo también tenemos otro gran grupo que solo registra información agregada, que viene a ser las empresas financieras y no financieras, y a su vez un pequeño grupo de entidades gubernamentales que forman parte de los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, como son los centros poblados, salud, organismos autónomos, institutos viales provinciales y beneficencia pública, por ejemplo, ¿no? Esta gran cobertura a nosotros nos permite obtener el registro de cada una de las transacciones, los que están dentro del sistema SIAP. Los que no están dentro del sistema SIAP y que envían información agregada, simple y llanamente nosotros capturamos resultados, pero en un determinado momento registramos también transacciones cuando hablamos de operaciones recíprocas. ¿Qué información son las que brindan las unidades ejecutoras y las empresas financieras y no financieras? Básicamente son los 4 estados financieros y sus notas a los estados financieros, a los mismos. Las unidades ejecutoras remiten esta información ¿a quiénes? Al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Mientras que las empresas públicas, financieras y no financieras remiten su información en forma directa a la Dirección General de Contabilidad Pública. Esta información está acompañada de una serie de anexos que nos permite a nosotros evaluar si los estados financieros presentados son óptimos, ¿no?, y que corresponden básicamente al sustento de cada uno de los saldos de las cuentas. Dentro de otra información financiera que también remiten y está resaltado en rojo son las operaciones recíprocas que realizan cada una de ellas. Estas operaciones recíprocas que realizan cada una de ellas básicamente está identificada y registrada a través de unas actas de conciliación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de demostrar la reciprocidad que hay entre una empresa o entre una entidad y otra, ¿no? Porque, por decirle, poniendo un caso práctico, el Ministerio de Economía puede tener transacciones con la Escuela Nacional de Control que tenemos allá en Perú, que pertenece a la Contraloría General. ¿Por qué? Porque mandamos personal a capacitar. Entonces, hay una entidad que paga y una entidad que cobra. Tenemos cuentas por pagar y cuentas por cobrar que se registran mediante un acta. Y esta acta tiene que estar firmada por ambas partes, por ambas entidades. De la misma forma, las mismas entidades remiten información presupuestaria. ¿Para qué? Para poder sustentar la información desde la ejecución presupuestaria hasta la ejecución financiera, ¿no? A las mismas dependencias
y asimismo también remiten una información adicional con respecto a los estados presupuestarios, dentro de los cuales también tenemos las transferencias financieras, tanto las recibidas como las otorgadas. En resumen, de toda esta información que se transmite de los gobiernos, de las unidades ejecutoras a los gobiernos nacionales, regionales o locales, y de las empresas financieras a la Dirección General de Contabilidad Pública, lo que rescatamos es lo siguiente: los reportes de las operaciones recíprocas y de las transferencias financieras, ¿no? Como dijo el doctor Andreas en su presentación, hay un registro que identifica esa transacción. Para el caso peruano es el registro único del contribuyente, que es el RUC, que es con el que yo identifico la entidad que desembolsa y la entidad que recibe las operaciones recíprocas. Ese registro único para nosotros es importante porque en cada una de las operaciones y en la información de las operaciones recíprocas lo remiten en forma individualizada, uno a uno, transacción por transacción, sea a través del sistema SIAF cuando registran sus operaciones, o sea a través de información agregada que remiten. Sea cual fuese el caso, remiten información al detalle, con el registro de identificación que para nuestro caso es el RUC. Esta información puede ser a nivel de activo, pasivo o patrimonio, o de ingresos y gastos, que en ambos casos tiene que registrarse. Asimismo, una vez recibidas esas actas de conciliación, ya por las operaciones recíprocas, ¿qué es lo que hacen las unidades ejecutoras? Remiten información presupuestaria y financiera a los gobiernos nacionales y regionales, quienes registran y procesan la información y emiten una primera etapa de consolidación, que nosotros lo llamamos intrainstitucional. Dentro de los pliegos presupuestarios podemos tener, por decirles, el Ministerio de Economía tiene 5 unidades ejecutoras y hay gobiernos regionales que tienen 52 unidades ejecutoras que son unidades de registro. Entonces ellos reportan información a los pliegos presupuestarios y dentro de ellos pueden haber transacciones financieras. Esas transacciones se integran y se consolidan. Y la consolidación básicamente se va a dar a través de estas eliminaciones, que son cuenta a cuenta, que se identifican a través de cada uno de los registros de las transacciones, ya sean de activos y pasivos o de ingresos y gastos. Asimismo, tenemos una gran matriz con respecto a las eliminaciones que se deben de hacer y cómo se deberían de hacer. Está catalogado en una gran tabla de operaciones para poder nosotros identificar. Estas son las que corresponden a la intrainstitucional, o sea, dentro de mi entidad. Las unidades ejecutoras de los gobiernos locales reportan directamente a esta gran base de datos para la integración, porque ellos no tienen consolidación, solo tienen integración. A su vez, toda esta gran base de datos se remite aquí a la Dirección General de Contabilidad Pública, quien a su vez recibe del sector empresarial y del sector financiero la misma información financiera y presupuestaria registrada como información agregada y llega a una gran base de datos de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien en su dirección de consolidación también tiene un proceso de consolidación que nosotros lo conocemos como interinstitucional a nivel de todo el sector público, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de eliminaciones donde podemos ver el plan contable gubernamental, plan contable general empresarial y el plan contable de información financiera. Manejamos 3 planes contables por cada uno de los sectores y elaboramos la cuenta general de la República, ¿no? Asimismo, una vez que llega la información a la cuenta general de la República, con la obtención de los 3 planes gubernamentales por cada uno de los sectores, 3 planes contables por cada uno de los sectores, ya sea el gubernamental, el empresarial o el financiero, desarrollamos una operación que es una base de registro o la taxonomía. ¿A dónde vamos con estas operaciones? Con estas operaciones llegamos a una equivalencia de cuentas
contables para obtener una información a nivel de sector público consolidado, ¿no? Esta información básicamente la manejamos no por criterios de elemento de cuenta, sino por definiciones propias de cada uno de los planes, ¿no? Cada uno de los planes me dice cuál es el concepto por el cual yo debo de evitar acreditar o por qué utilizo esas cuentas, y de acuerdo a esos criterios es a los que utilizamos y hacemos la consolidación para poder tener la información adecuada. Una vez obtenido eso, elaboramos la cuenta general de la República, en el cual nosotros lo llamamos, lo manejamos en 2 tomos. El tomo 1, que es la información consolidada de la cuenta general, y el tomo 2, que es la información integrada de la cuenta general por niveles. Los gobiernos nacionales, integración de gobiernos regionales, gobiernos locales, empresas públicas financieras y no financieras, o como podríamos llamarlo también por segmentos, ¿no? Si nosotros vemos en lo que corresponde a la cuenta general, esto lo tenemos en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, colgado dentro de la web, y tenemos toda la información de los diferentes años, ya a nivel de cada uno de los tomos que se van presentando, ¿no? Ahí podemos ver. Asimismo, si nosotros vemos el tomo 1, por ejemplo, vamos a poder identificar la información que se presenta, ¿no? dentro de, y que está colgado dentro de la página web, la información de los estados de situación financiera a nivel consolidado, ¿no? Los estados de gestión, estados de cambios de patrimonio neto, todos los estados financieros, ¿no? De la misma forma, vamos a poder visualizar, si hablamos del tomo 2, que es la información integrada y por niveles. En este caso, vamos a poder visualizar la información de los estados financieros integrados que tenemos colgados ya en la página web de la entidad del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, ¿no? De esa manera, una vez terminado con la cuenta general, también es fiscalizado y auditado por la Contraloría General de la República y presentado en el Congreso de la República para la aprobación, ¿no? Con eso es el aporte que podemos brindar como Estado peruano y los avances que hemos podido llegar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señor Eric. Ahora tenemos el espacio habilitado para las preguntas. Podrán elaborarlas, levantan la mano y por favor indican la pregunta a quien de nuestros 4 panelistas va dirigida la pregunta, para que podamos después pasar ya a la ceremonia de clausura del tercer Focal 2016 aquí en Asunción. Muy bien, ¿está habilitado para ustedes? Ahí está. Bueno, qué molesta, ¿no? Que soy. Disculpe. Pero como ya estamos en algunos países entrando al proceso de consolidación, a mí me quedan muchas preguntas y voy a tratar de concentrarme en 2 temas que me parecen importantes. Primero, me preocupa muchísimo lo que dijo el contador de Colombia de los saldos por conciliar. O sea, yo insisto, cuando estamos trabajando con los países, es que el primer paso que tenemos que dar es la conciliación de los saldos, para luego eliminarlo, porque si no, si me están quedando diferencias, las voy a ir arrastrando por el tiempo, y eso después se me genera un problema fundamental. Entonces, creo que el primer paso en toda consolidación tiene que ser la conciliación primero. ¿Qué soluciones nos dan? Porque las normas nos hablan de eliminación, nos hablan de un montón de cosas, pero no nos dicen nada de la conciliación. Ese es un punto. El otro punto, ¿qué piensas, sobre todo Ian o Andreas, qué piensan sobre la posibilidad de tratar a las empresas públicas a través de la consolidación en línea, o sea, a través de su patrimonio? Se nos está haciendo muy difícil conciliar las empresas. Primero, porque las empresas van por NIF. Esos estados financieros hay que pasarlos a la de la madre, a NIF que se esté.
Andreas, estoy totalmente de acuerdo contigo, que primero tenemos que tratar de coordinar las políticas, que las políticas sean las mismas, que las diferencias son menores, pero las diferencias existen. Y la gran problemática es que no siempre las direcciones de contabilidad tienen regulación sobre las empresas. Generalmente la regulación de las empresas suele ser otro sector distinto. Y ahí vienen los grandes problemas de conflictos de interés entre la contaduría, las direcciones de contabilidad y las entidades que regulan a las empresas. Entonces, yo entiendo que no las del gobierno central, porque esas sí tienen que ir línea a línea, pero qué posibilidad tenemos o qué posibilidades de tener una puertita dentro de las normas que nos permita tratar a las empresas a través del patrimonio. Eso facilitaría muchísimo la consolidación de las empresas dentro del gobierno central. Y me quedo acá, porque si no sigo toda la tarde. Bueno, respondiendo a la última pregunta, es básicamente en el caso que una entidad está controlada, las DGSP exigen aplicar línea por línea, entonces no hay ninguna excepción. Es claro, para los asociados sí existe existe la del patrimonio, pero no para... Claro, pero lo que pasa es que a veces hay que como saltar dos veces. Esta fue la experiencia en Suiza. Efectivamente, con el primer paso en 2007 y 2009, fue el presidente del servicio postal que básicamente ha dicho que no vamos a hacer este ejercicio, y después el presidente del gobierno ha dicho, bueno, el presidente del servicio postal ha dicho que no vamos a hacer este ejercicio, entonces no lo hacemos. Tenemos que seguir esta persona, pero mientras tanto han cambiado las autoridades. Y entonces ahora, en 2017, casi 8 años más tarde, la situación fue diferente, y evidentemente, como he dicho, que fue el Congreso que ha decidido que sí, también el servicio postal tiene que seguir la armonización de política contable como primer paso y segundo paso de consolidar. Pero no está dentro de la norma, hay que ver mucho con poder político, y entonces no hay una resolución simple o técnica a este problema de mi punto de vista, lamentablemente, ¿no? Y si quieres... Yeah, I would entirely agree with what Andreas has said. I think, we face this challenge in terms of the fact that the NCSP is setting standards for globally, and as you've heard from each of the presentations, I think there are very specific circumstances in each jurisdiction, so it actually becomes very much a practical process as to what is actually going to implement the overall principle best in terms of the systems, the processes, the governance, and so on. I think, as Dr. Pedro was saying, I think this is as much about governance as it is about numbers, and my own view is that this has to go with the flow of the way in which governance actually works and is discharged, because that's where you will get responsibility taken for the numbers. And I think, therefore, it is about the practical processes, it's about how the systems work, and we've seen very good examples, I think, of how you can make systems help you in this process. But ultimately, there are practical problems with this, about whether people actually agree that transactions have taken place, whether they actually have recorded them at the same levels, and so on. And I think also, probably you have to be pragmatic about it in terms of saying that you will never get everything to agree entirely. So actually what we want is the right overview here, and the detail
sometimes it's just, it's just not going to actually work, and that's where the system becomes important in terms of to what level will you accept mismatches, and how do you deal with those that aren't within that tolerance. And it is a practical thing. Maybe to add one small thought, certainly what we need to bear in mind is materiality. So obviously many of the entities are very small. So then of course the concern is less if you cannot get to an agreement with a very small entity, well, life goes on. Eso es. No pasa por lo pequeño, pasa por las diferencias marcadas que hay entre el sector gobierno general y el sector corporaciones. Ahí está el problema. Lo planteaste tú mismo cuando hablaste del Banco Central. Y eso que ahora los bancos centrales están aplicando NIF. Los bancos centrales están yendo por NIF. Bueno, lamentablemente no. Lo que pasa es con los bancos centrales que hacen cualquier cosa. Sí, puede ser NIF, puede ser alguna invención propia, puede ser, no sé. Ellos se resisten, pero Sí. están yendo a NIF, o sea, cosa que nos resultaría más fácil. Pero tomo lo que dijo Ian, o sea, yo creo que tenemos que ir de a poco y no vamos a poder cumplir todo de golpe. Un paso previo será ese y después iremos a consolidar línea a línea. Se está haciendo difícil, y lo de los saldos también, porque esas diferencias son a veces muy grandes y muy significativas y no pueden quedar en la nada, o sea, hay que conciliar o hay que conciliar, no puede quedar en la nada. Gracias. Habilitamos dos últimas preguntas más. Muy bien, adelante por favor, si puede direccionar su pregunta a alguno de nuestros panelistas. Andrés. Andreas. Mi español no es muy bueno, pero mi inglés es un poquito mejor, so yo voy a hablar en inglés. First of all, I would like to thank you all for your presentation. It was very interesting for us. I would also like you to remember you that Brazil also publishes consolidated accounts since 2000, and we're not part of OECD, however, we do that. Anyway, we still have many instruments, technological instruments, such as Colombia, that collects these accounts, and we are still using geographical tools in order to show it, and everything is moving on ahead. And we're moving from spreadsheets, Excel spreadsheets, to XML, XBRL technologies. However, for us, technology is not the main concern. For us, the main problem is that we cannot rely on the information that we receive, mainly from municipalities. So, although this information is audited, the Court of Accounts, they do their job, but we know that we cannot trust 100% on the information that we get from them. So we would like to know from your experience which tools or which instruments would you suggest us in order to get more reliable information. I think maybe Ian can also comment on that, but responding in English. So it's well, firstly, apologies to Brazil for not mentioning you in the presentation, and also apologies para todos los demás que no mencionó. Actually, this is a bit of a problem we're trying to address now at the level of IFAT and SIPFA, and also with the support of my university, that it's quite hard to get the information. Obviously, I've been working in Colombia, so I know a lot about Colombia, I know a lot about Peru, I know a lot about some of the countries, but I don't know a lot about all of the countries. And there is no database right now which you could use and simply click on it and ask who does produce the consolidated financial statement. So I'm pretty sure I have missed out on some of our other colleagues as well, and I would like to place my apologies for that. Now really, I think the question of that quality control, that's really a hard one. I think the principal instrument, in my view, of quality control is audit. So obviously, also municipalities and obviously also enterprises need to do an audit. And so if you have audit qualifications or even disclaimers, this is a clear indication that the quality is not appropriate.
And this is actually used, I'm taking stock on the experience in another part of the globe, in Indonesia. I've been doing a lot of work in Indonesia as well. And actually in Indonesia what they do is they rigorously audit all financial statements of state-owned enterprises as well as of municipalities. They don't have two levels of government, so they don't have any provinces as such. And actually that is a published score as well. So you know of each municipality whether it had qualifications, if so, how many, which ones. And actually even the transfers, they depend in Indonesia, they depend on the amount of qualifications. So if you want to get the maximum in terms of transfers from the central government, you have to have unqualified accounts. If you get qualified, you get less, and if you have a disclaimer, you get much less. So this is just an idea. Ian. Well, I think on the quality issue, it really depends on the quality and the professional standards of those producing the information to begin with, and then it depends on the quality of the audit. And I think clearly you can do a lot in terms of training and where you know that there are particular problems, actually sort of targeting resource at trying to resolve some of the problems that there are. And I think that's where, the sort of being clear about whether a quality issue and making that public, actually those sorts of things will actually help improve ownership of the data, so that this isn't something that they can just put anything in. It's actually something that is really important. So I think it's thinking about things like that make it matter for those producing the information in the first place. And then I think the point about audit is very important, because certainly you see it in most jurisdictions, that capacity building is not only required in terms of those preparing the information, but it makes much bigger demands and more sophisticated demands on those auditing the information. So there actually is a change process, there's training that has to go on, capacity has to be created. If not all entities are actually being audited, at least the bigger ones, then that's going to give you problems in terms of the chain of assurance. So it is about building capacity in that audit side as well. And I think the point was made about the introduction of the international standards on auditing being important. So it's important about how that audit profession is developed as well. So I think you have to come from both those sides. And it's not going to be something that's solved overnight, but I think also this is something where the scrutiny that the accounts actually go through and the profile as well is really important in terms of where there are problems, putting a spotlight on those and actually getting change through that. And I think that's something where the committees in the legislature, the politicians and so on, it's not always easy, but I think if you can actually get the profile for it, then that is a very powerful driver in terms of getting the change that's needed. Muy bien, una última pregunta, el señor Reque de Perú. Para el doctor Pedro Jorge. Pedro, mi pregunta es muy puntual. ¿También hacen el mismo tratamiento o qué tratamiento le dan a la información presupuestaria? ¿También generan estados financieros presupuestarios? Pues esa es una pregunta que todo el mundo hace cuando voy a algunos eventos nacionales y eventos internacionales. Eso es todavía lo que tenemos Colombia de la heredad de las misiones Kemmerer de los años 50. Porque la constitución nuestra, antes de la modificación del año 91, era la del año 86. Y en el 91 todavía le conservó, por mandato de la Constitución, que la contabilidad presupuestaria del Estado colombiano la llevara la Contraloría General de la República. Entonces, en Colombia, quien lleva la contabilidad presupuestaria es la Contraloría General de la República. Y en esa plataforma CHIP, todas las entidades públicas, tanto del nivel nacional como de los niveles subnacionales, tienen que cargar los presupuestos de cada entidad. Entonces, esa plataforma
tiene lo que nosotros llamamos allá unos usuarios estratégicos. Y un usuario estratégico de esa plataforma CHIP, el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, es precisamente la Contraloría General de la República. Pero la Contraloría, para efectos de control fiscal, ella es la que lleva la contabilidad presupuestaria. Nosotros hemos hablado sobre esos temas, pero habría que hacer un cambio constitucional para que nosotros generáramos lo que sí generan ustedes allá en Perú, que debe ser simultáneo, claro, porque es el hecho generador de los registros contables está en la transversalidad desde el génesis de la operación presupuestaria, que es donde arranca la cadena de registros para hacer el proceso de lo que Andreas tiene su lámina muy famosa de la flecha, donde están los efectos de la contabilidad financiera, la contabilidad presupuestaria y los efectos de articular la contabilidad presupuestaria con la contabilidad financiera, como es el caso de ustedes, que manejan desde la base presupuestal los clasificadores presupuestales que de una los armonizan con la contabilidad financiera. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día con un proyecto de la nueva arquitectura financiera allá en Colombia para definir un proyecto macro donde todos estos procesos se conversen y que los usuarios de la información vayan y accedan a la información y no que cada uno maneje. Esa es la razón y no otra por la cual en Colombia no se hace todo aquí. Muy bien, finaliza el bloque de estas preguntas y también la participación de este panel, a quien le brindamos un caluroso aplauso. Muchas gracias. Consejo Directivo de FOCAL. Invito primeramente a nuestra presidenta, la licenciada María Teresa Díaz de Agüero. Adelante, por favor, presidenta de FOCAL 2016. Invitamos también a don Pedro Borges, el contador general de Colombia. Adelante, por favor. Acompañando toda la organización y también las presentaciones que han tenido en su momento, vamos a invitar aquí a Ramón Hurtado del Fondo Monetario Internacional, a Alejandra Freitas del Banco Interamericano de Desarrollo y a Daniel Boyce del Banco Mundial. En la mesa selecta para el cierre de FOCAL 2016 en su tercera edición aquí en el Hotel Sheraton. Muy bien, ya nos quedamos con la presidenta de FOCAL 2016. Bueno, así como suelen decir, todo lo bueno tiene que terminar. Estamos concluyendo nuestro tercer FOCAL. Realmente nuestro país se ha congratulado con la presencia de cada uno de ustedes, especialmente por el aporte, los conocimientos, las presentaciones, los debates, las consultas, que hace que este FOCAL vaya creciendo. Conversando un poco con el grupo de los tesoreros, como ellos ya tienen un poco más de experiencia, estaba justamente hablando con uno de ellos, me dijo, es que nos falta todo tiempo, le dije. Y bueno, así nosotros empezamos, hasta que tuvimos que ir armando algunas agendas. Y bueno, estas son lecciones aprendidas que en Panamá creo que se va a perfeccionar. Así que nos quedamos siempre con la sensación de que nos faltó más tiempo, que queríamos preguntar algo, que quedó algo pendiente. Entonces, creemos que para Panamá podemos ir organizando una mejor agenda también y dar oportunidad. Intentamos hacerlo, los temas que hemos tocado en estos días, en estos 2 días o día y medio en realidad, fueron temas, como dije en su oportunidad, que las contadurías nos preocupan. Temas como propiedad, planta y equipo, tema de consolidación, que ahora justamente el último panel, nuevas normas internacionales,
todo lo relacionado a implementación, a experiencias exitosas que han tenido los países de la región, todos los temas que han salido básicamente y por último no dejar de mencionar el tema de APP, que nuestro país también está empezando a incursionar. Inclusive cuando vi la presentación de Araceli, ¿verdad? Y viste que Paraguay estaba inclusive por encima de Paraguay, no, de Panamá, perdón. No sé, realmente nosotros estamos en un proceso de discusión. La ley de APP también se aprobó hace unos años y hay varios proyectos, pero aún no se han concretado ninguno de ellos, están próximos. Así que, bueno, son temas que hacen a nuestra realidad, a nuestros países, y solamente en este tipo de reuniones. Lo que más me gustó de estos días en este caso es que para nosotros aprovechamos esta oportunidad y ustedes vieron que realmente la sala estuvo repleta. Nosotros no quisimos dejar de pasar y prácticamente toda la dirección de contabilidad estuvo participando de estos días y medio, ¿verdad? De los temas que hemos presentado, que son prácticamente exclusivos a este tipo de eventos y a los cuales no siempre uno puede acceder. Entonces, para nosotros fue realmente una oportunidad y les agradecemos a todos su participación, su pasión, como diríamos, ¿verdad? Porque creo que los que estamos todos aquí, ¿verdad?, somos apasionados del tema de contable, ¿verdad? Generalmente la gente sale y dice el chiste de que somos medio aburridos los contadores o que nos gustan solamente los números, y en realidad detrás, como dije, detrás de esos números en realidad somos personas que amamos nuestra profesión, ¿verdad? La mayoría de los que están acá hace varios años que están en el sector público, ¿verdad?, y le hemos dado también parte de nuestras vidas a nuestras instituciones, ¿verdad? Entonces, y eso se nota, ¿verdad? Eso se nota especialmente cuando uno va presentando sus experiencias de los países, y realmente agradecemos este compartir que tuvimos en estos días, que no solamente fueron en esta sala, sino también en los almuerzos, en los breaks, ¿verdad? Y bueno, y hoy que prácticamente estamos cerrando, y bueno, no todo podía salir perfecto, ¿verdad? Nosotros estábamos esperando, y de hecho que en la agenda figuraba el viceministro Ramón Ramírez, y mandó realmente sus excusas porque no ha podido venir, y por lo tanto también tuvimos problemas con los certificados. Entonces estaríamos entregando mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya sea la persona, el contador que va a venir, le podemos estar entregando también a sus delegados, ¿verdad? Y bueno, ya los que quieran, nosotros vamos a tener ya a partir de las 8 de la mañana, y manda su excusa el señor viceministro. Yo creo que la inauguración que tuvimos y el apoyo de nuestra autoridad ha sido crucial para que este evento, no voy a todavía decir ha sido, porque nosotros continuamos mañana los contadores. Nosotros tenemos mañana una agenda bastante importante también a la mañana, en la cual vamos a estar justamente debatiendo las conclusiones, vamos a estar hablando de algunas inquietudes que tenemos justamente con las IPSASB. Para eso justamente nos van a acompañar John y Ian, así que esto nosotros continuamos. Y bueno, y el resto va a tener la oportunidad de unas horas y de poder ir al centro para, bueno, hacer las últimas compras del AOPOI, que me estaban preguntando especialmente las chicas, ¿verdad? Que el AOPOI para nosotros en guaraní quiere decir ropa fina, ¿verdad? Entonces tenemos mucha linda artesanía, ¿verdad? Y bueno, sería interesante si pueden ir a mirar lo que puedan, ¿verdad? Y bueno, y el resto nos quedaremos, como nos gusta a los contadores, seguir trabajando, ¿verdad? Armando ya básicamente lo que sería la agenda para el año que viene, viendo ya el país que sería el siguiente a Panamá, ¿verdad? Y conformar de vuelta el comité directivo, ¿verdad? Para lo cual yo ya voy a estar siguiendo la posta a nuestra amiga Araceli, ¿verdad? Y bueno, y continuando con
con todo lo que significa este esfuerzo. Así que nada más que eso, no quiero ser ya muy muchas palabras, porque tenemos un breve tiempo para cerrar, tenemos que ir a cambiarnos, a las 7:30 viene el bus, que va a ser un poco la cena de despedida. Al salir, como le dije, ahí tienen las tarjetas de invitaciones para que tengan un recuerdo, porque en realidad ya todos nos conocemos, así que no creo que haya ningún inconveniente con controlar las entradas, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también los sobres de invitación. Vamos a estar también haciendo la impresión mañana de la agenda de lo que vamos a tener durante el día, para lo cual están invitados los organismos internacionales a acompañarnos a esta sesión. Agradecerle a los organismos, gracias a ellos, gran parte de los que están aquí presentes pudieron venir, las delegaciones, los expositores, y bueno, en realidad fue un esfuerzo conjunto, ¿verdad? Y está saliendo bastante bien, gracias a Dios, así es que agradecerles a todos por su presencia. Y bueno, nos vemos más tarde, no me voy a despedir porque nosotros continuamos mañana el trabajo y preparándonos ya para Panamá. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ya vamos a seguir en este mismo. María Teresa, yo creo que definitivamente tus palabras son siempre tan halagadoras, muy tiernas, ese mensaje que mandas a tu equipo, ese mensaje que tienes de tu país, y eso es una demostración de la pasión que le pones a lo que haces, de la pasión que le pones a tu trabajo y de que crees en lo que haces, y la demostración está en estos 2 días que estamos compartiendo contigo, el éxito que has tenido. No te sientas mal, porque definitivamente las cosas nunca van a ser perfectas, pero para nosotros han sido muy bien recibidas el éxito que has tenido. Yo creo que se merece un triple aplauso, porque la verdad ha sido exitoso. Estas vivencias siempre nos dejan lecciones aprendidas, y es una situación que una agenda genera muchas expectativas. Una agenda, la primera expectativa que genera es ¿qué nos vamos a llevar de vuelta? La segunda expectativa es si escogimos los temas apropiadamente, y porque hay tantos temas, y aparte de eso tenemos la gran suerte de contar con unos expositores de primera. El apoyo de las multilaterales tiene mucho que ver en esto. El apoyo de las multilaterales, los 3 bancos, las 3 instituciones siempre han dado ese apoyo solidario a esta gran iniciativa que empezó hace menos de 3 años, y miren, ya estamos concluyendo el foro número 3, ¿no? Y esto nunca se ha subestimado la opinión, la iniciativa que surja de algún país. Siempre se analiza, siempre se evalúa por dónde están las perspectivas que vemos en algún tema u otro. Estamos en un proceso de cambios, estamos en un proceso inclusive de modernización del sector público. Estamos viendo temas que eran prácticamente en algunos países pequeños, como los nuestros, y medianos, como los del área sur, ¿no? Y grandes potencias económicas que han evolucionado de distinta forma, y cada una de ellas deja un camino por observar y un camino que mejorar. El que observa para recibir las mejores lecciones,
y el que corrige porque sabe que tiene una nueva oportunidad. Nunca de un problema esto es para detenerse, un problema es para tomar nuevas decisiones y nuevos retos con propósito de país, porque el propósito de país es que un país crezca, que un país se desarrolle, que sea sostenible, que tenga acceso a los mercados, que maneje unas finanzas públicas con rendición de cuentas. La sociedad cada vez más se involucra en el día a día de qué se hace en el sector público, cómo se invierten sus impuestos, cómo se ejecutan los programas de inversión pública, cuánto valor agregado deja el crecimiento en el desarrollo, ¿no? Y conceptos tanto económicos como financieros que tienen origen, ¿dónde creen ustedes? En la contabilidad. Entonces, si combinamos todo esto, nos damos cuenta que el rol del contador también tiene que evolucionar. El rol del contador tiene que ser más proactivo y tiene que meterse más en mundos macroeconómicos, en mundos financieros y en ese mundo fiscal que le dejamos a los economistas, ¿no? Entonces, seamos vanguardia de estos nuevos cambios y seguiremos viendo los temas una y otra vez, porque los temas no se pueden en una sola agenda abordar todos. Los temas tienen que ir madurando en función de cómo se pueden aplicar y cómo se pueden institucionalizar en el modelo que cada país le ponga para implementarlo, en la contabilidad que siempre vaya en una orientación única, como la hemos tomado todos los países que estamos aquí, hacia la adopción de mejores prácticas y de normas internacionales de contabilidad para el sector público. Por lo tanto, todavía hay mucho que recorrer. María Teresa me transfiere un tremendo reto, o sea, que cada año esto se pone más exigente, se pone mejor, se pone desde el día 2, ¿no? A tomar la batuta de relevo nada más y pulir algunas cosas y seguir adelante, ¿ves? Así que agenda va a haber, vamos a seguir tomando algunos temas que hoy día se abordaron, vamos a agregar otros temas, pero siempre con el consenso y la participación de todos los colegas y de los que nos están apoyando directamente, como los organismos multilaterales, y de lo que pase alrededor del mundo, en nuestro mundo, ¿no? Es que serán bienvenidos a Panamá. Es bienvenida cualquier sugerencia adicional. Todas las coordenadas nuestras son conocidas. Si es que me llevo la tarea y haré todo el esfuerzo, combinaré los recursos que sean necesarios, que no es fácil porque tenemos una agenda bastante complicada en nuestro país. Si es que hay que aprovechar el año y no dejar que el año para Focal 4 empiece a mediados de año, sino tiene que empezar mañana, tiene que empezar el próximo lunes. Tengo ya que ver cómo se organiza ese trabajo para llenar sus expectativas cuando nos visiten en Panamá. Gracias. Gracias, María Teresa. Ya lo primero, manifestarle a usted y por intermedio suyo, apreciada María Teresa, al alto gobierno de Paraguay por el apoyo brindado a esta organización y a usted especialmente como rectora de la contabilidad pública en este querido país, por los apoyos incondicionales de Fotegal y Focal. Y por supuesto, decirles a nuestros aliados estratégicos
que recuerdo como si fuera ayer, en esos días de nevadas en la ciudad de Washington, en el año 2014, como le decía yo a Ramiro Zúñiga Mendoza un día, me decía: Pedro, ojalá que eso que nosotros propusimos allá en los bajos del Hotel Hyatt sea para la prosperidad de los países latinoamericanos. Yo le dije: oiga, Contralor, yo sé que usted está próximo a terminar en este 2014 su periodo constitucional y legal de Contralor de Chile, pero lo que comenzamos a construir en Costa Rica, con el apoyo del BID, yo le dije a Ramiro: mire, no dude que usted parte, pero usted lo que deja son guardianes en la heredad. Y eso es lo que hemos sido nosotros. Cuando allá en su querida Contraloría, doctora Yolanda, mis colegas dijeron Chile, Colombia y Paraguay. Eso fue una dignidad de Estado de todos los países latinoamericanos que confiaron. Y como lo dije hace rato, ustedes no se equivocaron, BM, BID y FMI, porque ustedes sembraron desde ese día en tierra fértil. Y prueba de esto es este trabajo que estamos haciendo aquí. De tal suerte que es muy honroso para nosotros. Yo termino ya el acompañamiento de estos 3 años. Entrará en relevo de Colombia la persona del país que comience a manejar por estatutos el comité directivo de FOCAL. Y de tal suerte que este es un comienzo que serán muchos los años más venideros en beneficio de la contabilidad pública. Porque como yo siempre lo he dicho, la contabilidad pública debe ser el lenguaje de los gobiernos. Y el lenguaje de los gobiernos nos es consustancial e imperativo a todos los que de una u otra forma, por el devenir de la vida, el devenir del buen Dios, que nos ha colocado en el camino para servir, para ser servidores públicos. Porque el servidor público está para que sirva y no para que le sirva. Eso es un apostolado. El servidor público debe entregarlo todo a cambio de nada. A cambio de nada es decirle a los socios, como siempre lo he dicho, que para eso confían cuando nos nombran en alguna dignidad de Estado y que permanecemos por un tiempo, 1 año, 2 años, el tiempo que sea. Pero las cosas hay que hacerlo siempre bien, por aquello de cultura japonesa, el Justain, justo a tiempo, hacer las cosas bien. Y es lo que pretendemos nosotros desde FOCAL, y por eso debemos de sentirnos complacidos y además de complacidos, honrados por pertenecer a este importante foro que tiene mucho que dar fuera de lo que ha dado y mucho que entregar en beneficio de los países, y más en estos países nuestros que están en vía de desarrollo, tercermundistas, donde las afugias en tema de recursos siempre serán escasos, los presupuestos siempre serán escasos. Entonces, de tal suerte que este es el escenario propio para decir que nosotros también somos constructores de buenos gobiernos y que así se deben ver en los diferentes escenarios. Yo solamente me resta decirle, ya en el caso de estar como miembro, que desde Colombia nosotros también somos sus aliados, apreciada nueva Panamá, que nos va a recibir el año entrante. Araceli, cuente con nosotros, porque los amigos son para la perennitud y no para el rato. ¿Sí? Entonces cuente con nosotros, Araceli, en lo que le podamos ser de útiles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No creo que no queda mucho para decir porque Araceli, María Teresa y Pedro han dicho todo lo que es FOCAL y lo que significa.
Creo que vale la pena reiterar con otro aplauso el agradecimiento a María Teresa por el éxito, por la entrega y por lo que fue el intenso de preparar esta reunión. Pero creo que también vale la pena reiterar la intensidad y la entrega que también tuvo Pedro el año pasado, como la misma que tuvo Chile el primer año. Este año finalizamos una etapa, porque me recuerdo cuando Pedro menciona todo desde la nevada en DC y el primer foro en Chile, se habló de 3 años, los primeros 3 años de Focal, y uno los veía súper lejanos y decía, ¿qué van a hacer de acá 3 años? ¿Qué va a ser de la red? Y hoy estamos acá cumpliendo una etapa y naciendo una etapa nueva a través de Araceli en Panamá para tener otros 3 años de Focal. Es importante que pensemos el impacto de Focal, los resultados, qué nos está brindando, qué nos está dando a cada uno de los países y que podamos medir esos resultados para poder mostrarle también al mundo y fuera de la región lo que vale Focal y lo que vale la red de contabilidad gubernamental en Latinoamérica. Como banco, como BID, para nosotros es un orgullo acompañar Focal, acompañar la modernización de cada uno de los países. Hoy en Focal, en esta reunión en Paraguay, somos solamente 8 colegas representando el BID, pero creo que el esfuerzo se reconoce de cada uno de los especialistas del banco que están día a día acompañando los progresos, los programas y la implementación de las normas, la modernización en cada uno de sus países. Focal es un resultado, pero es un resultado del esfuerzo de cada día del año, cada uno de los 365 días. Creo que también vale la pena resaltar que esta línea de base, el estudio que el BID está haciendo para Focal, va a servir como un producto, como una entrega de esta primera etapa de decir dónde estamos y que podamos tomar mejores decisiones para que en una segunda etapa de Focal podamos medirnos y al mismo tiempo compararnos con aquellos países que están mucho más avanzados que nosotros y capaz que dentro de unos años podemos identificar en la región pares y eso va a ser un éxito. Además de la transferencia de conocimiento, el conocer qué es lo que puede aportarnos un país al otro. Yo hoy escuchaba a Pedro cuando decía bienvenidos todos los que quieran venir a aprender de Colombia, eso es excelente porque hoy por hoy el conocimiento es la base de todo y los donantes, más allá del apoyo financiero, es el apoyo en el conocimiento y poder facilitar el intercambio de esas buenas prácticas dentro de la región y fuera de la región. Entonces creo que nos merecemos todos un aplauso por el avance que hemos logrado, los resultados que se han hecho y esperemos que Focal 2017 en Panamá sea aún más exitoso en materia de avances y bueno, y que por supuesto el BID va a estar apoyando como lo hizo hasta el momento. Para nosotros es un orgullo, como nosotros decimos, acompañar a mejorar vidas en América Latina. Así que muchas gracias. Siempre esto es así, ya han hablado del pasado, han hablado del presente y han hablado del futuro. Pues yo voy a hacer un pequeño sumario y ya no les dejo nada a Dan. Pero bueno, creo que lo más importante es darle las gracias a María Teresa por toda la organización, a todas las personas de su equipo y por ende, como decía bien Pedro, a todo el gobierno por la acogida y el buen trato cariñoso que nos ha dado. A mí me gustaba escuchar las palabras que había dicho Araceli, ¿no? Porque, como decía también Alejandra, son 3 años los iniciales, vamos a otros 3, ¿no? Pero ha dicho una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando decía también María Teresa lo de, no, es que los contadores, que se aburridos, números, y ha dicho Araceli, hay que ser más proactivo, hay que pasar a otros campos, tenemos que mostrarlo. Y Pedro ha dicho, somos el lenguaje. El lenguaje es transparente, es con lo que te muestras fuera. Y esa es la labor. Es decir, la contabilidad muestra qué es cada una de las instituciones, lo está enseñando. Y a veces nos ponemos en la parte de atrás, ¿por qué? Pasen a la primera fila. Yo lo decía el año pasado y Pedro me lo recordaba muchas veces, lo ha recordado bastantes veces, ¿no? No, hay que estar en este y nos tenéis que apoyar y la estadística, me acuerdo de esa frase en la última sesión, la estadística la que tiene nosotros, ya no hace falta. Que sea la estadística que confluya también con la contabilidad y sean ustedes quienes tiran de ello, ¿no?
A mí la verdad es que me ha alegrado, es la segunda participación, la primera quizá fue casi por accidente, en esta el que ha venido accidentado he sido yo, pero aquí estoy, y sin problemas, y encantado de estar. Y veo que hay, no sé, para mí ha sido también un cambio, ¿no? Veo que hay una participación, hay un intercambio, se ha producido vida dentro de FOCAL, que yo creo que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Reiterar que desde luego desde el Fondo Monetario, en la medida desde luego nuestras posibilidades, seguiremos estando aquí. Yo, a diferencia del año pasado, que abría, cerraba, exponía, moderaba, pues esta vez hemos incrementado los recursos en un 100% y me trae una compañera, ¿no?, que ha sido quizá, por lo menos a mí me ha permitido estar también a otras cosas, ¿no? Pero simplemente volver a agradecerles todos y sobre todo a la Teli. Tienes también un background, no estás sola. Yolanda, María Teresa y Pedro tienen ahí toda la experiencia para por ella de aprender, tal como estamos haciendo con los caminos de implementación. Con lo cual, simplemente también a todas las personas que han estado aquí, a todas las participaciones, simplemente estando, que yo creo que es una cosa muy importante. Muchas gracias sobre todo a todos ustedes. El Banco Mundial, pero no muchos, porque iba a contar la historia de nieve, pero ya dijo Pedro, aunque creo que tenemos que escribirlo en alguna nota, porque en 20 años, cuando estamos hablando de esta historia, cuando hubo 15 pulgadas de nieve y yo no quería salir de casa, pero fui en el metro y probablemente la historia va cambiando cada año y va a tener 35 pulgadas al final. Pero todo eso mostró desde el principio el compromiso de los países, que creo que mucho más que otras iniciativas del Banco Mundial o del BID o del Fondo Monetario, es un esfuerzo de los países, mucho más que un partnership entre las entidades multinacionales, y por eso sigue avanzando, aunque a veces parece que no hay recursos o no hay posibilidad de hacer lo que queremos hacer, al final lo hacemos. De hecho, el director del banco que vino, Humberto López, la primera cosa que me preguntó después de su discurso era, pero ¿cómo financian esta? Porque no es un poco de todos contribuyendo y no hay un gran montón de dinero en algún lugar que estamos usando. Y es porque no es cuestión de dinero, en este caso es más que todo es cuestión del trabajo, en este caso de María Teresa y su equipo aquí, con un evento tan perfecto, un lugar muy cómodo para todos, hasta un viaje a Itaipú que esperamos tener mañana. Entonces, muchas gracias a todos por participar y organizar este evento, y el Banco Mundial seguramente sigue apoyando. Muy bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al cierre oficial de FOCAL 2016 aquí en Asunción, Paraguay. A nuestra mesa principal, otro fuerte aplauso a todos ustedes. Muchas gracias por venir a Paraguay y que tengan un buen resto de actividades.